afines. En el día de hoy tenemos una exposición de mucho interés que nos va a disertar el profesor y gran amigo de esta casa, el profesor Óscar Hernández Álvarez. El profesor hoy nos va a hablar sobre un tema que despierta mucho interés para cualquier jurista, y es sobre el tema de la justicia constitucional. Nuestro conferencista es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1966. Obtuvo una beca del gobierno italiano y realizó estudios de perfeccionamiento en Derecho Sindical y del Trabajo de la Universidad de Roma, La Sapienza, desde 1966 a 1967, y recibió el título de doctor en Derecho por la Universidad de Carabobo en el año de 1984. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, del Instituto Venezolano de Derecho Social, miembro de número y presidente honorario de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También ha sido profesor en diversas universidades, tanto nacionales como en América y Europa, y ha escrito una gran cantidad de publicaciones en materia relacionada al derecho del trabajo, que por cierto, próximamente va a publicar su libro de Derecho Constitucional del Trabajo. Y ha sido, digamos, conferencista tanto en Venezuela como fuera del país. Habiendo presentado al profesor, vamos a hacer, como es costumbre, una introducción, un abrebocas al tema. Como todos sabemos, la Constitución es la norma suprema de la sociedad y rige por encima de cualquier otra disposición jurídica, sea de naturaleza pública o privada. Y, óigase bien, ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido. Sin embargo, para que se materialice la garantía de la supremacía constitucional, requiere que en todo Estado de Derecho exista un sistema eficiente del control de constitucionalidad, que tenga la competencia para constatar que no solo la legislación, sino también las actuaciones de los poderes públicos sean conforme a la misma. Dentro de los sistemas de control de constitucionalidad, el profesor seguro nos hará referencia al control difuso y al control concentrado, pues la justicia constitucional debe adaptarse, digamos, a la sociedad con esos valores de la constitución de su sistema político. Por ende, la justicia constitucional puede anular actos que sean contrarios a la Constitución, bien que estos provengan de entes privados o incluso de cualquier esfera del poder público. Sin embargo, hay que tener claro siempre, y es para la reflexión, que la justicia constitucional, si no tiene un debido equilibrio, puede convertirse de alguna manera en un mal mayor que rompa los mismos límites establecidos por la propia Constitución y en consecuencia se degenere en un autoritarismo. Para evitarse eso es necesario que tribunales y cortes desarrollen su función con estricto apego a los límites de las competencias que la Constitución le asigna. Durante el desarrollo de la conferencia seguramente escucharemos al profesor Hernández también hablar un poco de la estructuración de los tribunales
constitucionales en aras de la competencia de los mismos. Dicho esto, a modo general, les informo que el profesor va a dar su conferencia durante un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Les rogamos a todas y a todos mantener su micrófono en silencio para no interrumpir al conferencista. Una vez finalizada la misma, pasaremos, como es costumbre, a la fase de interacción con las preguntas y o comentarios que deseen hacer, los cuales deben ser formulados por escritos a través del chat en este canal de Zoom o en el canal de YouTube y deben indicar su país de origen. Así que sin más preámbulos, adelante, profesor, el escenario es suyo. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, Iván. Bueno, yo creo que ya Iván dijo todo lo que yo pensaba decir. Entonces yo creo, y lo digo mucho mejor de lo que yo hubiera dicho. Así que si te parece bien, podemos pasar de una vez a la etapa de preguntas y respuestas. Porque ya yo no tengo nada que agregar a lo que tú brillantemente dijiste. Pasamos a la pregunta y respuesta, Iván. ¿Te parece bien? Bueno. Bueno, el tema de que voy a hablar hoy no es propiamente un tema de derecho laboral, pero es un tema que está muy relacionado con el derecho laboral porque el tema de la constitucionalidad hoy día invade todas las áreas del derecho. El concepto de supremacía de la Constitución en realidad no es un concepto nuevo. Fue formulado por primera vez con ocasión de la independencia de los Estados Unidos por los teóricos de la Constitución de los Estados Unidos de América. Ese concepto es recogido por las constituciones liberales del siglo XIX, pero en la actualidad ha cobrado una nueva fuerza y forma parte, o digamos, constituye el eje central del derecho constitucional moderno. La idea que encierra ese concepto es de que la Constitución, siendo la norma suprema de la sociedad y rigiendo por encima de cualquier otra disposición jurídica, viene a ser el centro de todo ordenamiento jurídico. Está desplazando la ley, que en los sistemas constitucionales liberales era el centro del ordenamiento. Las constituciones modernas no se limitan ya, como las constituciones del siglo XIX, a establecer la estructura del Estado y los derechos primarios de los ciudadanos. Establecen todo un programa de vida de la sociedad. Esto va a significar que la vigencia de la Constitución, el hecho de que realmente este concepto no sea una proclama, sino de que realmente esté garantizada la supremacía constitucional, requiere que exista un sistema de control de constitucionalidad que tenga la competencia para constatar que todas las actuaciones, como decían, tanto de los privados como de los poderes públicos, sean conformes a la Constitución. Este sistema tiene que tener una competencia para anular o desaplicar, según los casos, aquellas normas y actos del poder público que sean violatorias del texto constitucional. Hay fundamentalmente dos formas paradigmáticas del control de la constitucionalidad: el llamado control concentrado y llamado el control difuso. Y al lado de esto existe un tercer sistema mixto que combina ambos. El control difuso es el que se establece por primera vez en los Estados Unidos de América. En ellos todo juez tiene competencia para constatar si una determinada norma o acto es o no conforme a la Constitución. Cuando el juez está conociendo un caso, y este caso va a ser regido por una determinada norma, cuando el juez está conociendo de la validez o de la vigencia del acto, él puede determinar si va a aplicar ese acto o si lo va a desaplicar, según él mismo considere a su juicio que sea o no conforme a la Constitución. Estas decisiones no tienen un efecto
erga omnes, sino que están únicamente aplicables al caso que está sometida a la consideración de este juez. Este es el caso que existe, este es el sistema que existe en Argentina, en Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, India, Japón, Noruega, Estados Unidos. El control concentrado, que es el otro sistema, es aquel en el cual existe un alto órgano público que está creado especialmente para el ejercicio de esta función y que no está integrado al sistema de la justicia ordinaria. A este órgano le corresponde la competencia de verificar si los actos sometidos a su consideración están conformes o no con la Constitución. De no estarlo, entonces este órgano va a declarar su nulidad con efecto erga omnes. Es el sistema que existe en Costa Rica, en Chile, en Ecuador, en El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. Hay un sistema mixto que supone que, por una parte, todos los tribunales del país tienen la competencia de ejercer el control difuso y, en consecuencia, desaplicar un texto para la solución del caso concreto que está siendo considerado. Y al mismo tiempo existe un órgano único con capacidad de ejercer el control concentrado y declarar con carácter absoluto, es decir, erga omnes, la nulidad por inconstitucionalidad de una norma o del acto sometido a su conocimiento. Ese es el sistema que existe en Brasil, en Colombia, Guatemala, Nicaragua, México, República Dominicana y Venezuela. En algunos de estos sistemas, el control de la constitucionalidad debe hacerse antes de la vigencia del sistema controlado. Este control previo existía muy especialmente en Francia y en España. En otros países, el control hay que hacerlo después de su vigencia, como ocurre en Alemania y en Italia. En otros países, ese control de constitucionalidad puede hacerse antes o después de su vigencia. Portugal, Colombia, Chile y Venezuela. Venezuela, por ejemplo, el presidente de la República puede pedir previamente a la vigencia de una norma, es decir, antes de que él vaya a promulgar la norma, puede dirigirse a la Sala Constitucional y pedir que la misma sea declarada anticonstitucional. Pero también, después de que esta norma ha sido vigente o promulgada, cualquier persona, no solamente el presidente de la República, puede solicitar esa declaratoria de inconstitucionalidad. Para que la supremacía de la Constitución exista y para que pueda haber un control eficiente de la constitucionalidad, fue que se creó la justicia constitucional, que es el tema de nuestra disertación de hoy. Hay una diferencia entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria. La finalidad de la justicia ordinaria es resolver los conflictos sometidos a su consideración con base en las normas jurídicas que sean aplicables a cada caso. La finalidad de la justicia constitucional es verificar si los actos sometidos a su consideración están conformes o no a la Constitución. Tanto la justicia ordinaria como la justicia constitucional tienen necesariamente un carácter jurisdiccional, aunque en algunos casos el órgano control, el órgano superior de la justicia constitucional no está integrado a la estructura, digamos, normal, a la estructura corriente del Poder Judicial, sino que es un órgano que digamos aparte del Poder Judicial. Sin embargo, siempre tendrá ese carácter jurisdiccional. El juez constitucional tiene un deber adicional al juez ordinario y que, digamos, lo diferencia de él. El juez constitucional no solamente debe resolver los casos que lo presenten, su función es defender la Constitución y los valores que estuvieron en la base de la creación de ese texto constitucional. El juez constitucional, en el proceso de interpretación, debe adaptar la Constitución a los valores de la sociedad y del sistema político. Por eso es tan importante la función del juez constitucional al interpretar la Constitución. Kelsen concibe al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, en el sentido de que su función es expulsar del ordenamiento jurídico aquellos actos que
no están de acuerdo con el texto constitucional. Vamos a ver que la actuación reciente de los órganos de la justicia constitucional exceden de esa concepción limitada de Kelsen como de legislador nativo. En todo caso, la doctrina más generalizada establece el carácter jurisdiccional de la justicia, aun en aquellos casos en que el control de la constitucionalidad es atribuido a un organismo especial que no forma parte del Poder Judicial. Ahora, entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria pueden haber ciertas contradicciones. Y las contradicciones existen porque la justicia constitucional, al ejercer el control de la constitucionalidad de todos los actos del Estado y también de los particulares, tiene competencia para conocer una gran variedad de materias. Mientras la justicia ordinaria normalmente está distribuida, segmentada en especialidades, hay jueces que conocen la jurisdicción civil, otros la mercantil, otros la penal. El juez constitucional tiene que conocer todas las materias, porque cualquier acto, sea de cualquier naturaleza, de cualquier especialidad, que esté sujeto al control de la constitucionalidad, va a ser conocido por el juez constitucional. Por eso, entonces, nos encontramos que el juez constitucional puede decidir casos civiles, casos penales, casos laborales, etc. Y al decidir estos casos, que también forman parte de la competencia de la justicia ordinaria, puede entrar en contradicciones con esta última. Entre otras cosas, porque el juez constitucional está interpretando la Constitución y está analizando los casos que tiene bajo su consideración en una óptica propia del derecho constitucional, que no es la misma óptica que pueden utilizar los jueces de la jurisdicción ordinaria. Por eso se ha objetado que al dar a los tribunales constitucionales la competencia de anular todos los actos de los poderes públicos, se le está confiriendo un poder superior. Se le está constituyendo en una especie de dueño y amo de la Constitución, con lo cual se estaría rompiendo el equilibrio que supone el principio de separación de los poderes públicos. Pero la verdad es que la justicia constitucional no supone de manera alguna, o no debería suponer de ninguna alguna, una ruptura de los principios constitucionales, sino que por el contrario es una garantía requerida para asegurar la vigencia efectiva del principio de la primacía de la constitucional. El Tribunal Constitucional, por su propia naturaleza, es un órgano político, pues sus decisiones siempre van a tener incidencia en la vida política de la sociedad. Pero aún siendo políticas estas funciones que le son asignadas por la Constitución, las decisiones de un tribunal constitucional deben obedecer a una argumentación jurídica y no política. Pero el gran problema de la justicia constitucional, algo que es vital para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, es establecer cuáles son sus límites. ¿Quién vigila a los vigilantes? Este es el gran problema. Si hay un órgano que tiene la potestad, la última palabra de establecer si un determinado acto es o no constitucional, ¿qué ocurre si ese máximo órgano se equivoca? Por ello, si la justicia constitucional se ejerce con exceso de los límites que le corresponden, puede convertirse en un mal mayor que el que se pretende evitar cuando se le otorga el poder de controlar la Constitución. ¿Cuáles son los límites de la justicia constitucional? Hay en la doctrina una serie de teorías y de explicaciones para señalar cuáles son esos límites. Es un tema complejo. Hay un autor alemán, Schneider, que dice que el establecimiento de límites para la justicia constitucional es algo parecido a la cuadratura del círculo, pero que es algo al cual no se puede renunciar, porque si la justicia constitucional se excede de sus límites, se está entonces realmente destruyendo el Estado de Derecho. Los límites de la justicia constitucional, a mi juicio, son los establecidos por la propia Constitución cuando señala sus competencias. Toda actividad que se ejerza fuera de esos estrictos límites es anticonstitucional y por lo tanto nula.
Ninguna constitución le da competencia para modificar leyes, para crear normas jurídicas, para ampliar su competencia y para asumir funciones que corresponden a otros poderes públicos. Pero, sin embargo, hay el riesgo de que en el ejercicio de sus amplias competencias, los tribunales constitucionales, especialmente cuando lo administran, digamos, altos órganos situados en la cúspide de la organización estatal, puedan rebasar los límites y puedan invadir las competencias de otros poderes públicos. Por eso se han dado muchas, digamos, controversias entre los tribunales y los poderes constitucionales con otros poderes públicos en determinados casos en los cuales los tribunales y cortes constitucionales constituyen una reforma de los textos normativos, desarrollando, por favor, Gisela, desarrollando una actividad paralegislativa. Esta actuación de la justicia constitucional ha determinado que en varios países se hayan generado conflictos con otros poderes públicos. Voy a referirme, por limitaciones del tiempo, a algunos casos importantes de esta confrontación entre los tribunales constitucionales y los otros órganos del poder público. Vamos a hablar del caso italiano. Entre la Corte Constitucional Italiana y la Corte de Casación se presentaron situaciones de mucha tensión, con tendencias contradictorias y que determinó la negativa de la Corte de Casación a seguir orientaciones que la Corte Constitucional establecía con un carácter vinculante. La Corte de Casación y la magistratura ordinaria consideraban que la Corte Constitucional se estaba arrogando una función propia de los jueces, cual es la de garantizar el cumplimiento preciso y la interpretación uniforme de la ley, en lugar de limitarse a su única atribución, que era la de ejercer el control de constitucionalidad. Eso en Italia se llamó la Guerra delle Corti y dio lugar a varias sentencias contradictorias entre las dos magistraturas. Por ejemplo, y pongo un solo caso para no hacer larga exposición, la Corte de Casación estableció en un determinado momento la inconstitucionalidad de una disposición del Código de Procedimiento Penal. La Corte Constitucional dijo que no eran atribuciones de la Corte de Casación, rechazó la inconstitucionalidad establecida por este y estableció una interpretación conforme a la Constitución. La Corte de Casación no se consideró vinculada por esa decisión. En España, la justicia constitucional ha tenido enfrentamientos muy importantes, yo diría que hasta muy tensos, con el Parlamento y con la justicia ordinaria. Hasta 1985 existía un recurso previo de inconstitucionalidad contra leyes orgánicas que llevaba entonces a que el Tribunal Constitucional en cierta forma estuviese invadiendo funciones propias del legislador. Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se produjeron en España fundamentalmente con esa cuestión prejudicial de constitucionalidad y con el amparo constitucional. Hay muchos casos, pero hay uno que es especialmente notorio, que es el caso de una persona muy conocida, es una presentadora de televisión, casada con un cantante muy conocido, Isabel Presley, la cual demandó a una ex trabajadora doméstica que dio declaraciones a una revista dando información a su vida privada. El Tribunal Supremo decidió que el contenido de dichas declaraciones no tenían entidad para configurar violación del derecho a la intimidad del demandante. El Tribunal Constitucional decidió lo contrario y revocó la sentencia del Supremo. El Tribunal Supremo aceptó, no le queda otro camino, que las declaraciones eran violatorias de la intimidad, pero estableció una indemnización irrisoria. Era, digamos, una manera elegante de burlar la decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Supremo e impuso una indemnización mayor que había sido establecida previamente por un tribunal de instancia, que fue justamente la decisión que había sido anulada por el Tribunal Supremo.
el Tribunal Supremo consideró que el Constitucional había excedido sus funciones y llegó incluso a imponer una multa a los magistrados. Esta situación en la cual el Tribunal Supremo impone una multa a los magistrados por usurpación de poder demuestra pues hasta dónde pueden llegar las contradicciones entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. En Colombia hubo una situación de gran divergencia entre los organismos cúpula de la jurisdicción, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y se presentaron una serie de divergencias que fue conocida en Colombia como el choque de trenos. Quizás la más importante, por lo generalizado, de estas divergencias fue la discusión que hubo acerca de la procedencia o improcedencia de la acción de tutela contra las sentencias. La acción de tutela en Colombia es lo que en otros países conocemos como acción de amparo, y la Corte Constitucional consideró que se podía establecer esa tutela contra las decisiones de la justicia ordinaria cuando violasen derechos fundamentales. La Corte Suprema y el Consejo de Estado se negaron a darle, digamos, cabida a esa interpretación y no le daban, de hecho, no le daban trámite a las tutelas que se ejercían contra sus decisiones. En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha invadido en distintas ocasiones las competencias propias de la Asamblea Nacional. Un caso paradigmático fue una sentencia del Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en febrero del año 2000, en la cual, con el pretexto de adaptar el procedimiento previsto por una ley, la Ley Orgánica de Amparo, a la nueva Constitución, modificó la ley y estableció un procedimiento diferente al que estaba previsto en la ley. En este caso, la Sala Constitucional estaba ejerciendo una función propia de la Asamblea Nacional, como es la función de reformar las leyes. Por otra parte, la Sala Constitucional dictó un auto donde ampliaba sus propias competencias y estableció una acción de interpretación y un recurso de revisión de las sentencias producidas por otras instancias judiciales, incluyendo las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, nada de lo cual está establecido en la Constitución. Esta decisión de la Sala Constitucional produjo protestas inclusive de las otras salas de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, cuyos magistrados consideraban que no tenían que someterse sus decisiones a la consideración del Tribunal Constitucional, al cual fue acusado de convertirse en una supersala. Toda esta situación en la cual los tribunales constitucionales prácticamente están excediendo los límites que le señala la Constitución, ha dado lugar a lo que se ha denominado la justicia constitucional autoritaria. Es decir, los tribunales constitucionales han servido en diversos países de mayor o menor tendencia autoritaria a darle un apoyo importante a los gobiernos. Este apoyo consiste, por ejemplo, en abstenerse de controlar los actos del poder público cuando esta competencia le está dada por la Constitución, darle apariencia de legitimidad a iniciativas del gobierno para imponer su control autoritario, legitimar asambleas constituyentes y reformas constitucionales irregulares destinadas a reforzar los poderes del gobierno, reducir la separación de los poderes públicos, eliminar los controles sobre el poder público, validar procesos electorales fraudulentos o, por el contrario, anular procesos electorales legítimos y limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Es decir, en muchos países del mundo existen gobiernos claramente autoritarios, pero que sin embargo tienen la pretensión de revestirse de una apariencia de legalidad. En estos casos, los tribunales constitucionales en varios de estos países han servido, digamos, de un apoyo al autoritarismo y han cumplido esa función de darle apariencia de legitimidad al gobierno que realmente no lo tiene. ¿Qué ocurre en el mundo? Son muchos los casos que se presentan, que se han registrado, pero el tiempo me impide pues hacer referencia y voy a limitarme a uno solo, que es el que conozco más, porque es de mi país.
el caso de Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido un importante instrumento de apoyo a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hay un caso muy concreto, que es el caso denominado desacato de la Asamblea Nacional. Hubo una acción de nulidad presentada ante el Tribunal Supremo, ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por la elección de 4 diputados de un estado del país. En ese caso ocurrió que los diputados, para evitarse pues, el problema que estaba planteado, renunciaron a sus curules. Pero sin embargo, la Sala Constitucional declaró que esa renuncia no era suficiente porque tenía que ser la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la que, digamos, despojara a los diputados de su investimiento como tales. Como la Sala no lo hizo, la Sala Nacional declaró en desacato a la Asamblea Nacional. Le suspendió su presupuesto y asumió todas sus competencias. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia vino en la práctica a sustituir la función legislativa que, de acuerdo con la Constitución, está establecida de manera singular y exclusiva a la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrió posteriormente? Que el Tribunal Supremo de Justicia convocó a una elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de hacer una reforma de la Constitución. Esa Asamblea Nacional Constituyente fue elegida e inmediatamente asumió todos los poderes de la Asamblea Nacional. Durante 2 o 3 años de ejercicio de esa Asamblea Nacional Constituyente, realizó todos los actos que le correspondían a la Asamblea Nacional, la cual pasó a ser un organismo inoperante. Pasaron los 3 años, se terminó el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente y ni siquiera se procedió a la elaboración de un proyecto de reforma constitucional, que era la finalidad con la cual se había convocado esa asamblea. En fin, el tiempo no me permite señalar otros ejemplos que podrán verlos con más detenimiento cuando, como decía Iván, se publique mi libro de Derecho Constitucional del Trabajo, que va a ser publicado por el Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y allí pues sí hago, digamos, mención a otros casos que se han dado en otros pasos de la geografía. Como conclusión, la existencia de una justicia constitucional es un elemento fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho. Pero si esa justicia constitucional desborda los límites que la propia Constitución establece, es el mayor riesgo, el mayor peligro que puede sufrir ese Estado de Derecho. Como decía al principio, puede ser un mal mayor el que se pretende evitar. Bueno, muchísimas gracias y quedo a su orden para cualquier aclaratoria. Creo que me tienen muteado. ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Muchas gracias al profesor Óscar Hernández Álvarez por su excelente conferencia y la verdad que nos ilustra, digamos, en un tiempo tan breve como un abreboca de lo que puede ser su próximo libro en un tema tan interesante. Por acá, en el chat, saludamos acá a Carlos de Buen y desde México, que está presente, y a Viviana Dobarro desde Argentina, que se encuentran acá con nosotros, grandes amigos y profesores también que han participado con la Fundación. Profesor Óscar, por acá han llegado algunas preguntas. Dice Luis Pereda desde YouTube.
Profesor, una pregunta. ¿Aquí en Venezuela es posible la creación de un tribunal constitucional? Continúa la pregunta y dice, ¿cómo quedaría la sala constitucional en caso de que sea posible la creación de un tribunal constitucional? Bueno, es que hay dos sistemas normalmente en la justicia constitucional, poder concentrado. En algunos países hay un tribunal constitucional y en otros países es una sala del órgano supremo de la justicia el que ejerce esas funciones. Evidentemente no pueden haber los dos. En Venezuela, si se reforma la Constitución y se crea un tribunal constitucional, las atribuciones que tiene la sala constitucional pues pasarían a este tribunal. No pueden coexistir esos dos organismos. Gracias, profesor. Por acá también nos hace otra pregunta Luisa Martínez, por cierto, de República Dominicana. Dice, ¿qué mecanismo cree usted puede ser eficiente para que exista un control sobre las decisiones que toma la Corte Constitucional cuando ésta se aparta de la Constitución? ¿Podría ser una Corte externa y que a su vez pueda ser superior a la vez a la Corte Constitucional Nacional para que así pueda haber un equilibrio, así como usted dijo en su conferencia, un vigilante de los vigilantes? Bueno, es que el problema es un círculo vicioso, porque ¿quién vigilaría a ese vigilante de los vigilantes? O sea, si se crea otro organismo para que supervise el Tribunal Constitucional, el tema no está resuelto, porque ese otro organismo también puede incurrir en extralimitación de funciones y en consecuencia pueden echar por borde todo el sistema. Lo que pasa es que el sistema democrático no es fácil y realmente en la gran mayoría de los países no funciona un sistema democrático perfecto. Pero en todo caso, el sistema democrático, para que funcione, debe suponer un equilibrio entre los poderes públicos. Y evidentemente, para que un tribunal constitucional no se exceda de su límite, bueno, lo fundamental está en tener un gran cuidado en la designación de las personas que integran esos límites. Esas personas deben ser juristas, no deben ser políticos, deben ser personas altamente calificadas. Si se nombran políticos en un tribunal constitucional, y esos políticos sobre todo son afines al gobierno de turno, es muy probable que sea más fácil el extralimitar esos límites y entonces en el que se produzca esto que he denominado la justicia constitucional, digamos, autoritaria. Creo que para evitar ese riesgo de la justicia constitucional autoritaria, lo más importante es el sistema de designación de los integrantes de los tribunales constitucionales. Ese sistema de designación debe estar, digamos, diseñado de una manera tal que, digamos, aparte la posibilidad de que activistas políticos formen parte de ello. Cuando un activista político es designado juez, y sobre todo cuando es designado juez constitucional, pues el riesgo de que se utilice esa investidura para acciones políticas es mucho mayor. Gracias, profesor Hernández. La verdad es que es un tema complejo, ¿no? El vigilante de los vigilantes. Por acá nos hace otra pregunta Carlos López de Colombia. Dice, ¿qué consideración le merece la recepción de las sentencias de los países miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de ese control de convencionalidad? Bueno, el control de convencionalidad es una doctrina que está establecida propiamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo creo que no se diferencia mucho de lo que es el control de constitucionalidad. En el fondo tiene la misma sustancia. Se trata, en el control de la constitucionalidad, de determinar si los actos están sometidos o son, digamos, conformes o no a la Constitución. Y en este caso se trata de determinar si los actos están conformes o no con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se ha presentado una gran discusión en relación a ese control de convencionalidad
es si las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes o no para todos los Estados miembros de la Convención del Sistema Interamericano. Porque la Corte dice que es una decisión de la Corte, no está así en la Convención, de que cuando ella pronuncia un determinado criterio en una sentencia, el mismo tiene carácter vinculante para todos los miembros del sistema interamericano, mientras que existen inclusive decisiones de algunos tribunales americanos, me refiero pues de toda la región americana, en los cuales se señala que esa vinculación no es aplicable sino a los estados que son parte de la controversia en particular. Es decir, que si hay una sentencia que está, digamos, decidiendo un caso en el cual un ciudadano peruano le puso una controversia ante la Corte y la Corte decide ese caso, esa decisión no sería aplicable, como pretende la Corte, a todos los estados, sino únicamente a Perú, que fue el caso, digamos, el estado que formó parte de ese litigio. Eso es digamos, una controversia muy importante que se está planteando en la actualidad en torno a ese denominado sistema de convencionalidad, de control de la convencionalidad. Gracias, profesor Oscar. Aprovechamos el momento para saludar también a María Laura, que está aquí presente, Pancho Iturraspe, que él vivió mucho tiempo en Venezuela, hoy en día vive, ahí está María Laura, hoy vive en Argentina, en Rosario, a Ramón Escobar León, entre otras personas que se encuentran presentes, grandes amigos y amigas de esta casa. Por acá nos llega otra pregunta, también de una persona de Colombia. La pregunta dice así. Ya va que se me fue. Dice tal comentario por YouTube. Dice Andrés Felipe Villegas, de Colombia. Dice, profesor, muchas gracias. En Colombia, el juez constitucional, por vía de tutela, en muchos casos ha reemplazado al juez laboral, bajo el entendido de garantizar de forma ágil y rápida los derechos del trabajador, sacrificando la etapa de instrucción y prueba de un proceso ordinario. Esta situación es tan peligrosa como aquella donde no existe ninguna intervención constitucional en sede de derechos fundamentales. ¿Qué opina, profesor, de dicho peligro? ¿Realmente lo es? Bueno, es que lo que ocurre es que la acción de tutela, amparo, le llamamos en otros países, es una acción subsidiaria que solamente podría ejercerse cuando no hay una acción ordinaria que pueda satisfacer la necesidad imperiosa, digamos, de restituir el derecho constitucional que ha sido violado. Cuando hay una acción ordinaria, no procede la tutela. O sea, en aquellos casos en que el trabajador, digamos, que es el caso que plantea nuestro amigo colombiano, se salta la acción, digamos, ordinaria, simplemente por buscar, digamos, una mayor rapidez dentro de la tramitación de su caso, está evidentemente violando la naturaleza de la tutela. En Colombia es muy particular porque en principio la tutela está destinada o dirigida únicamente a los actores públicos, los entes públicos. Sin embargo, se dice excepcionalmente que puede ejercerse la acción de tutela cuando hay situaciones en las cuales el interesado está, digamos, sujeto a una dependencia, a una subordinación frente a quien ha violado su derecho. Y eso ha abierto o abrió los caminos para que en el caso del contrato de trabajo, los trabajadores pudieran ejercer esa acción aún contra los empleados privados. Pero cuando eso se hace, lo lógico es que se pase primero a la acción ordinaria
y solamente se ejerce la tutela o contra la decisión de la acción ordinaria, cuando ella sea contra la Constitución, o cuando se pueda pensar que la acción ordinaria no es eficiente para poder lograr una resolución pronta del derecho violado. Y eso porque muchas veces la justicia ordinaria es mucho más lenta, pero eso no da lugar, o no debería dar lugar, a que se omita ese paso normal por la tributación de la acción ordinaria. También en Colombia hay un caso particular que hay como tendencias diferentes entre lo que es la acción ordinaria y lo que es específicamente la sala constitucional. Y eso fue lo que dio lugar a ese choque de trenes a que me referí anteriormente. La Corte Constitucional colombiana fue creada en la Constitución del año 90, que fue creada en un momento, digamos, político donde había una influencia, vamos a llamarla más progresista, más de izquierda en el Parlamento colombiano, lo cual dio lugar a que se estableciese, digamos, una orientación menos conservadora que la que tiene la Corte. Entonces, muchas veces los trabajadores piensan que van a ser más favorecidos si su caso va directamente a la justicia constitucional. Y eso es lo que explica muchas veces ese salto que evidentemente es inconveniente. Gracias, profesor Oscar. Por acá hay un comentario de Raimundo Sorquijo, de México, buen amigo también de esta casa. Dice muy claro y ameno, como siempre, el maestro Oscar Hernández. Muchas gracias. También hay otra pregunta donde Ricardo Jurado, de Venezuela, plantea lo siguiente. ¿Qué pasa si dos derechos constitucionales colisionan en un momento determinado y en ese momento no pueden coexistir? Por ejemplo, la huelga, que es de orden constitucional, de los trabajadores del aseo urbano, y se extiende en el tiempo. Por lo tanto, esa basura empieza a causar problemas de salud en la ciudad, que también es de orden constitucional. ¿Qué debería decidir un juez constitucional? Bueno, eso es un tema para otra conferencia. Justamente en la última conferencia de Universitas en noviembre fue el tema que yo desarrollé. Es un tema muy complejo. Le voy a decir lo que es mi criterio. Mi criterio es que los derechos constitucionales, como todos los derechos, tienen sus límites. Y que cuando se presenta esta situación, el juez lo que tiene que determinar es si la acción que está sometida a su consideración está dentro de los límites del derecho. El caso de la huelga y el aseo urbano. Hay un derecho de los trabajadores del aseo urbano a la huelga. Es un derecho constitucional, pero es un derecho también a la salud de la comunidad. Entonces, si hay una huelga del aseo urbano y los vecinos presentan una acción, un amparo, pidiendo, digamos, que se les proteja y que se ordene a esos trabajadores huelguistas que recojan la basura, el juez tendrá que entrar a ver cuál es el límite de cada uno de los derechos. Ahí está, por una parte, el derecho a la huelga, que le corresponde a los trabajadores, y por otra parte, el derecho a la salud de la comunidad. Y habrá que ver entonces si los trabajadores están ejerciendo su derecho dentro de los límites. ¿Cuáles son esos límites? Lo establece la propia ley. La ley establece que en caso de huelga en servicios esenciales deben mantenerse unos servicios mínimos. Si los trabajadores que están haciendo la huelga cumplieron con todas esas disposiciones y están, digamos, manteniendo esos servicios mínimos indispensables, entonces el juez tendrá que favorecer la pretensión de los trabajadores de la huelga. Si por el contrario, estos trabajadores no hicieron ninguna atención a los requisitos legales y, digamos, se está realizando una acumulación de basura que está, digamos, produciendo realmente causas nocivas a las comunidades, entonces el juez tendría que decidir a favor de las comunidades. Pero como digo, es un caso bastante complicado. Yo lo trato en este libro, pero también está publicado en una de las revistas Derecho del Trabajo de Universitas Fundación, creo que en la revista 24 o en la 25, hay un trabajo mío. Fue una ponencia que desarrollamos el profesor Palomeque de España y yo.
y está en la revista. Si el amigo entra a la página web de Universidad Fundación, puede enterarse en cuál de sus revistas está el artículo publicado. Muchas gracias a Ricardo por la pregunta y al profesor Oscar por la respuesta. Dice Nélida Soto, excelente exposición, gracias. Gusto en saludarle desde Argentina. Ella pregunta, ¿no debería ya desde el Poder Legislativo y Administrativo quienes debieran en sus actividades ceñirse al encuadre constitucional y convencional? Si desde el inicio se respeta la letra de rango superior, no se realizaría más cercana al ciudadano el concepto de justicia. Tiene toda la razón. Lo que ocurre es que los actores políticos no siempre están convencidos de esta tesis, con, digamos, una frecuencia lamentable. Ocurre que los actores políticos, en búsqueda de sus propios intereses, sobre todo en búsqueda de su permanencia en el poder, pasan por encima de todos esos textos constitucionales, legales y de las convenciones de derechos humanos. Sin embargo, yo soy, digamos, optimista. ¿En qué sentido? En que si vemos lo que era América Latina en los años 80, la violación de las constituciones y la prevalencia de dictaduras militares era prácticamente absoluta. En los años 80 en América Latina, yo diría que las únicas democracias eran Venezuela y Costa Rica, porque los demás países tenían o dictaduras militares o gobiernos civiles aparentemente democráticos o semidemocráticos. Me pregunta, le pido excusas a Carlos de Buen porque estoy refiriendo, por ejemplo, al caso mexicano, que era el gobierno que formalmente tenía más existencia democrática en América Latina, porque tenía décadas y décadas de funcionamiento con elecciones y tal, pero que debajo de esa apariencia había pues un sistema muy autoritario de un partido prácticamente único. Esta situación ha cambiado en Venezuela, en América Latina, radicalmente. Son relativamente pocos los gobiernos autoritarios que quedan en nuestra región. Algunos muy autoritarios, otros semi-autoritarios, pero son mucho menos que los que habían hace 20 o 30 años. Gracias, profesor. Por aquí le envía un saludo Fabiola María Livia Abogado. Dice, profesor, muchas gracias. Saludos desde Argentina, Fabiola Abogado Ibarra. También aprovechamos para enviarle un saludo al profesor Napoleón Goizueta, que también se encuentra conectado el día de hoy, fue nuestro conferencista de la semana pasada. Yo tengo una inquietud similar a lo que decía Andrés Villegas de Colombia, con el tema ese de la acción de amparo constitucional, que a veces se toma como para ejercer acciones procesales de índole laboral. Por ejemplo, en México, entiendo, se ve mucho, como no existe el recurso de apelación, entonces casi siempre cuando se quiere ir, digamos, contra la sentencia de primera instancia, se acude al ejercicio del amparo. Eso de alguna manera no desvirtuaría lo que es la acción extraordinaria, subsidiaria y de tipo constitucional, a tomarlo como un remedio procesal que pueda ser usado de manera cotidiana como una vía recursiva contra las decisiones de los jueces de primera instancia. No sé qué opina el profesor Hernández y si Carlos, que está aquí, nos quiere opinar algo al respecto, bienvenido sea. Hola, Carlos. Creo que fue a Carlos de Buen, no sé, o a su padre que le oí yo decir en alguna oportunidad que el deporte favorito de los mexicanos era el amparo. A ver, creo que ya tengo sonido. Bueno, es un tema muy curioso, porque lo que pasa es que efectivamente en materia laboral se supone y lo subrayo, es uniinstancial, no hay propiamente un recurso de apelación,
bueno, en el nuevo procedimiento ya, digamos, ciertos acuerdos que no toma el juez, sino el secretario instructor, pues pueden ser recurridos ante el juez. Pero muy limitado, porque esta es, digamos, la etapa previa a la formación de la controversia, de la litis. Pero bueno, concretamente, lo que pasa es que el amparo, desde mi punto de vista, funciona como recurso en algunos casos y como, pues, no sé si llamarle habeas corpus, pero en fin, como casación en otros. ¿En cuáles funciona como recurso? Bueno, lo que nosotros llamamos amparo indirecto, del cual conoce un juez unipersonal, un juez de distrito, y esto es en contra, pues, de ciertas determinaciones del tribunal, en este caso el tribunal laboral, fuera de la sentencia, ¿no? fuera de la sentencia, pero que generan un perjuicio importante, difícil o imposible de reparar en la sentencia. Y estos pueden ser casos previos a la sentencia o posteriores a la sentencia ya en procedimiento de ejecución. Entonces, ahí todo, se habla inclusive de que es un verdadero juicio, que es un recurso, pero en fin, esto es un poco discutible. En todo caso, lo que dice es que hay una demanda, una contestación, aunque aquí la parte demandada es la autoridad. Hay un ofrecimiento de pruebas, pero las pruebas, pues normalmente, salvo excepciones, no pueden ir más allá de lo que está ofrecido en el propio expediente de primera instancia o de instancia única. Y en cambio el amparo directo que se promueve únicamente en contra de la sentencia, de lo que hay, del laudo todavía de nuestras juntas de conciliación y arbitraje, ese se lleva a cabo ante un tribunal colegiado. Este sí es un tribunal colegiado constituido por tres magistrados y que desde mi punto de vista pues sí funciona no como un recurso, sino como una casación. No sé si con eso queda más o menos explicado, pero bueno, al final la idea es que no perdamos demasiado tiempo en apelaciones y otro tipo de recursos y lleguemos pronto a la solución final, lo cual, pues en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, yo creo que el promedio anda por los 10 años, así que no es que haya sido muy efectivo esto como solución, pero ya ante los nuevos juzgados que se han ido estableciendo paulatinamente desde hace 3 años, pues parece ser que sí se ha recortado en enorme medida el tiempo de resolución para llegar probablemente a una resolución final en un lapso de 1 año, incluyendo ya la parte del amparo. En fin, perdón por alargarme, pero creo que esta es más o menos la explicación al planteamiento hecho. Muchas gracias, Carlos. La verdad es muy interesante la visión, sobre todo pues, de un gran profesor mexicano como lo eres tú, y de este tema que en México, digamos, está iniciando con el proceso judicial laboral. Yo no sé si el profesor Oscar Hernández tiene algún comentario al respecto o... Después de que habla el profesor de Buen, yo siempre me quedo callado. Perfecto, está bien. Ya estamos sobre la hora. Nos escribe Viviana Dubarro. Dice, excelente conferencia, felicitaciones, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Un gran saludo para ti, Viviana. Y Emilio Vega nos dice, gracias, Emilio Alfredo Vega, desde Colombia, Bogotá, DC. Profesor Oscar, ya habiéndose cumplido la hora, quería pedirle que nos pueda dar, digamos, un mensaje final, un mensaje conclusivo. Bueno, el mensaje es que los juristas tenemos pues un papel importante dentro de la vida de la sociedad y que dentro de esas cosas importantes que nos toca hacer es el de lograr poder, digamos, diseñar los sistemas para que la Constitución se cumpla. Y eso pues es lo que se ha hecho cuando se diseñan toda esta estructura de auxilio constitucional, cuando se diseña la acción de amparo y de tutela. Lo que ocurre, como todas las cosas que hacemos los hombres, no son perfectas y en ocasiones pues no logramos que estos diseños jurídicos puedan prevalecer y son lamentablemente muy frecuentes las ocasiones en que los diseños políticos prevalecen sobre los diseños jurídicos, pero la lucha es esta. Bueno, únicamente muchas gracias a Iván por la invitación y a todos los amigos y compañeros presentes por su presencia.
Un abrazo a todos. Gracias, profesor. Un gran saludo para todos ustedes. Y nos vemos entonces la próxima semana con la siguiente videoconferencia de los jueves de actualidad laboral. Y si quieren, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Universitas Laboral, y ahí tendrán prácticamente una biblioteca virtual de distintos temas de esta índole de derecho laboral. Que estén muy bien, un gran saludo, fuerte abrazo y feliz fin de semana que ya viene pronto. Chao. Hasta luego.